Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 19 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, ustedes y yo en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Ezequiel 3:10 nos dice que la palabra del Señor tiene que ser sembrada en nuestros corazones para que podamos vivirla, para que podamos amarla, para que podamos vivirla, para que podamos transmitirla. Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, ustedes y yo nos llenamos de gozo y de alegría. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga con nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, con humildad de corazón, recibamos la palabra, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente, sino esforcémonos por ponerla por obra. Porque cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice allá el apóstol Santiago en el capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos.
No me diste un beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Y dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50, donde el Señor Jesús perdona donde el Señor Jesús perdona a la pecadora sus pecados. A una mujer le perdona sus pecados. Y el Señor le hace dar cuenta a quien le ha invitado a su casa que el hecho de invitarle a la casa del Señor, al Señor, y no haberle atendido como Él se lo merece, eso dice mucho de Él. Aunque fuera un fariseo, y los fariseos eran unas personas que sabían de la Torá, del Antiguo Testamento, y sabían del conocimiento de Dios. No todo, porque a Jesús no lo aceptaron como el Mesías, el ungido de Dios, pero tenían conocimiento. Mas esta mujer pecadora, ella probablemente sin conocimiento del Señor, ella más de llevada por la fe, hace algo que al Señor le agrada, hace algo que al Señor le agrada y le agrada mucho, hasta el punto donde el Señor le dice: vete en paz, tus pecados te son perdonados. Cuán importante es las buenas acciones de ustedes y de mí una vez que invitamos al Señor que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón, para que more allí. Cuán importante es que todo eso vaya seguido por buenas obras, por obras buenas, que vaya seguido por obras que sean preciosas ante los ojos del Señor. No solamente con el hecho de decir: yo invité al Señor a mi casa, y de ahí no hacer nada. Como por ejemplo, yo ya hice los sacramentos, he recibido el sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, y quedarse allí sin nada más. Sino tenemos que nosotros ir progresando cada día más en la fe, nos dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Entonces eso es muy importante, que no solamente sepamos de teoría, sino más bien que llevemos a la práctica aquello que sabemos, porque es muy distinto saber en cuanto a teoría y en cuanto a la práctica. Hay por medio algo muy grande entre teoría y práctica. En la primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 1 nos dice: respecto al inmolado a los ídolos, es cosa sabida, pues todos tenemos ciencia, pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. La ciencia hincha: yo sé de esto, yo sé de aquello, como ellos decían, yo sé que ella es pecadora, y yo sé ella cómo ha sabido vivir. La ciencia, y según ellos, como eran maestros de la ley, que ocupaban
el puesto en la cátedra de Moisés, como dice ahí en Mateo 23, del 1 en adelante. Entonces, la ciencia les llevaba al orgullo. Lo que ellos sabían les llevaba al orgullo a hinchar, dice la ciencia, hincha. Mas el amor edifica, más el amor en Jesucristo, eso le lleva a la fe. Y eso es lo que pasó con ella. Esta mujer pecadora viene al Señor, sabiendo que ella estaba en la casa del fariseo. Dice: había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume. Entonces, en cuanto esa mujer se entera que Jesús está ahí, aunque pecadora, ella va, porque ella tiene fe en el Señor. Y no solamente va para causar pena, para que le tengan lástima, sino ella va con sus buenas obras. Ella lleva su perfume, ella va a limpiar los pies del Señor con sus lágrimas, y los seca con sus cabellos y le echa el perfume en la cabeza de ella. Entonces, para ella demostrar el amor que ella tiene al Señor, no solamente se va para acá, viene donde el Señor como alguien que no tiene fe y viene a causar lástima, digamos así. Ella sabe que está en el pecado. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que reconocer primero, que somos pecadores. Y nadie puede decir yo no tengo pecado. 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Entonces, primeramente tenemos que reconocernos que somos pecadores. Ahora, me voy a quedar ahí quejándome toda la vida, haciéndome el víctima. Es que soy pecador y yo ya sé que soy pecador. No, miren, ella sabe que es pecadora, una pecadora pública. Al enterarse que Jesús está allí, ella viene hacia él. Y miren, cuando ella viene hacia él, cuando ella agarra su perfume, viene hacia Jesús y con sus lágrimas le moja sus pies y con sus cabellos le seca y luego le echa perfume en los pies del Señor. Miren esas obras que ella hace. Entonces, la fe va siempre seguido por las buenas obras. Efesios 2:10 dice que Dios dejó las buenas obras para que las practicáramos. Las buenas obras que el Señor nos dejó que la practicáramos, las obras de misericordia. No está hablando de las obras de la ley. Muchos se confunden que las obras de la ley no son necesarias. Claro, estos son preceptos del Antiguo Testamento. 2 Corintios capítulo 3, del versículo 1 en adelante, nos dice que las obras de la ley del Antiguo Testamento en cierto tiempo llegan a terminar y empieza el Nuevo Testamento con la muerte del Señor en el Monte Calvario. Entonces aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de las buenas obras que ustedes y yo tenemos que practicar a diario, seguido por nuestra fe. Entonces ella no tuvo solamente fe, ella no dijo: el Señor está en la casa del fariseo, yo soy pecador, tengo fe y me salvo. No, ella vino, y para moverse se requiere de acción, para mojar los pies del Señor con lágrimas de arrepentimiento, de amor, secarle con sus cabellos y echarle perfume. Eso requiere de acción, requiere de tomar una acción, de hacer. Entonces, el Señor nos enseña que la fe que nosotros tenemos en Él tiene que ir seguida por obras. Allá en Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al 26, léanlo de tarea. Nos dice una y otra vez que la fe sin obras es una fe muerta, que la fe sin obras es estéril, que no basta con solamente invocar el nombre del Señor. Algunos toman Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Primeramente no dice eres salvo, ya con solo decir eso. No dice eres salvo, serás en el futuro, serás.
O sea, eso requiere que nuestras acciones diarias vayan de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para así llegar a alcanzar la salvación, la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro 1:9. El mismo San Pablo, él nunca dijo, yo no soy pecador, por ejemplo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, él dice, yo soy el primer pecador de todos. Filipenses 3, del 12 al 14, dice San Pablo, no que lo haya conseguido, sino que sigo hacia la meta. Entonces, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios, dice San Pablo, no sea que yo predicando a los demás, yo resulte descalificado. Entonces, el camino hacia la salvación es diario. No es que uno dice, yo creo que Jesús es el Señor y Dios lo resucitó, eso es algo ya. No, pero tengo que hacer las obras que conllevan junto con la fe que me acerca al Señor. Miren, esta mujer se acerca a él y el Señor luego le pone un ejemplo. Le dice, Simón, un acreedor tenía 2 deudores. Un deudor le debía 500 denarios, el otro le debía 50 denarios. No tenían para pagarle, le perdonó a los dos. ¿Quién le amará más a su acreedor? Y dice, supongo el que le perdonaron más, el que le perdonaron más. Y le dice el Señor, has juzgado bien. Por eso cuando ustedes y yo tengamos que mirar algo, siempre tenemos que ver con justicia. Dios ama a los que obran la justicia. Sus oídos se inclinan hacia ellos. Salmo 34, versículo 16. En Juan capítulo 7, del versículo 23 al 24, por ahí, nos dice el Señor, juzguen con justo juicio. La justicia es importante. La justicia, Efesios 6:14, es la primera arma para derrotar al enemigo. Dice, has juzgado con justicia. Y le dice el Señor, y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entró en casa y ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Entonces aquí el Señor ve el amor, el cariño que ella tiene por Jesús y la acción que ella toma con Jesús. Por eso te digo que quedan perdonados sus pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y el Señor se compadece de ella, y al ver las bellas obras que ella hace, el Señor se compadece y le dice, tus pecados te quedan perdonados. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decir para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuán importante es la fe de ella que tenía de ir hacia Jesús y tomar esta bella acción de mojarle los pies con sus lágrimas de arrepentimiento, de amor, de cariño, de secarle los pies con sus cabellos y ungirle con perfume. Y eso es agradable al Señor. Eso es agradable al Señor. Y Él le termina diciendo, tu fe te ha salvado. ¿Cómo es tu fe? Alguien puede decir, yo sí tengo fe, pero ¿cómo es esa fe? ¿Es una fe que va junto con tus buenas acciones o es solamente una fe de labios para afuera? ¿Cómo es tu fe? ¿Sabes qué es fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. ¿Sabes cómo nuestra fe
como nuestra fe, ¿sabes cómo nuestra fe se fortalece? A través de la predicación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 17, nos enseña que a través de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Algunos que dicen que tienen fe, y les felicito, son de las mismas personas que no les gusta leer la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios y les incomoda. Se acuerdan que tienen otras cosas que hacer y no quieren escuchar. Y según ellos tienen fe. ¿Fe en qué? Solo Dios lo sabe. El Señor ama la acción de cariño y de humildad, de agradecimiento de aquella mujer pecadora, que nos enseña hoy el Evangelio de hoy a ser humildes y también agradecidos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 5 al 6 dice: de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da su gracia ¿a quién? A los humildes. Por eso ustedes y yo tenemos que pedirle siempre al Señor que nos ayude a salir de la soberbia en que vivimos. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Una de las maneras como nos podemos dar cuenta cuando somos soberbios o cuando una persona es orgullosa, uno dice, yo no soy orgulloso. Cuando se equivoca, hace una corrección fraterna. Hermano, hermana, mira, esto está mal. La palabra de Dios enseña esto y esto y esto. Y verás cómo se pone. Verás cómo se pone. Ah, vos no te metas. Se ve que no tiene la capacidad de aceptar una corrección. Con la palabra de Dios. Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la hora os ensalce. Entonces, esta mujer nos enseña a que ustedes y yo tenemos que acercarnos al Señor con humildad, con sencillez de corazón y a la vez ser agradecidos. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Muy importante, a veces nosotros vamos pidiendo el perdón del Señor, nos acercamos a Él y rezamos el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Pero cuando a nosotros nos toca perdonar, ahí sí somos duros de corazón para perdonar. Eclesiástico o Siracides capítulo 28 del versículo 1 en adelante. Léanlo. El que no perdona a su hermano, como... de hecho, vamos a leerlo. Vamos a leerlo un momentico. ¿Cómo dice Siracides o Eclesiástico capítulo 28 del versículo 1 en adelante? Muy bien, Eclesiástico capítulo. Ok, Eclesiástico capítulo 28 del versículo 1 en adelante. El vengativo recibirá venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor?
Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Entonces el Señor nos invita a que ustedes y yo tenemos que perdonar a los demás, no solamente aspirar el perdón del Señor, sino perdonar nosotros primero a los demás, como dice la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, de 9 a 13. Perdona nuestras ofensas como hemos perdonado a los que nos ofenden, porque hemos perdonado es tiempo pasado. O sea, primero tenemos que nosotros perdonar las ofensas de los demás y luego acercarnos al Señor a pedirle a Él perdón por nuestros pecados. Bien, regresamos a Colosenses 3:14. Y por encima de todo esto, revestidos de amor, que el broche de la perfección. Otra vez, y por encima de esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Instruíos, amonestaos y con toda sabiduría. Instruíos, amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos. Salmos, himnos y cánticos inspirados. Cuán importante es ser humildes y a la vez agradecidos con el Señor. Colosenses 3:17. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez, Colosenses 3:17. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pidámosle al Señor la gracia de ser agradecidos y de ser humildes, para que con humildad y sencillez de corazón, ustedes y yo cada día busquemos al Señor sinceramente, que nos alimentemos de su palabra, perseveremos en ella y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe siempre. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas, para que de esa manera el evangelio del día llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de alimentarse de la palabra del Señor. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.